la hermana República del Salvador. Para Radio Unción y Presencia de Dios, mi saludo fraternal en el día de hoy, esperando que el Dios de la gloria derrame ricas y abundantes bendiciones y les conceda el gozo y la alegría de seguir llevando adelante la transmisión de la preciosa palabra del Señor. Hoy, compartiendo con ustedes un tema que es de mucha importancia para aquellos que caminamos con el Señor, que vamos en pos de la gracia, del amor, de la bondad y la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra del Señor en el capítulo 28, versículo 10 y 11 del libro de Génesis. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. El tema que quiero compartir podemos llamarlo cómo triunfar sobre los deseos de la carne, sobre los apetitos de la carne. Alguien ha dicho con toda certeza y con toda seguridad que el ser humano tiene por naturaleza tres enemigos contra los cuales lucha y batalla cada día. El verdadero cristiano no es una persona carente de batallas, carente de luchas. Más bien es una persona que está peleando, como dice la Biblia, la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Esos tres enemigos son, sin lugar a dudas, el diablo, el mundo y la carne. Tres enemigos que enfrentamos constantemente. Tres enemigos con los cuales cada día tenemos una batalla, tenemos una lucha, tenemos una confrontación permanente. De esos tres enemigos, cada quien podrá tener una idea de cuál de ellos es más fuerte, de cuál de ellos es más acérrimo contrincante en contra de la vida del creyente. Alguien dirá que es el diablo, otra persona dirá que es el mundo. Podemos decir también que el enemigo más fuerte contra el cual nos enfrentamos es la carne, es decir, nosotros mismos, nuestra propia condición humana, nuestra propia condición como seres humanos. Y también podemos decir que la batalla más grande que lucha el creyente es la batalla contra los deseos de la carne, contra los apetitos de la carne. Es verse enfrentado cada día a su propia realidad, enfrentando su propia condición, viéndose inmerso en una batalla que cada día hace que muchos sucumban, que muchos sean derrotados y muchos desistan de la batalla, desistan de enfrentarse a esa realidad y abandonar mejor el camino, el propósito, el anhelo que los trajo a los pies del Señor. He tomado un pasaje que nos habla acerca de la vida de uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Ese hombre llamado Jacob. Jacob, que nació en unas circunstancias particulares y vivió una juventud y una adolescencia también, y quizá una niñez, en unas circunstancias especiales, atravesando momentos propios tal vez de la juventud para aquella época, pero que se va a ver inmerso en una serie de conflictos familiares, espirituales si se quiere, que lo van a colocar en una posición, y va a vivir Jacob su vida entre dos extremos. En el pasaje que leímos dice que Jacob llegó a cierto lugar,
y allí durmió, porque ya el sol se había puesto. Es decir, cuando Jacob llegó a ese lugar, comenzó una noche, una larga noche para él. En el capítulo 32 y el versículo 31 de Génesis, dice la Biblia que cuando Jacob terminó de pelear con aquel varón con el cual tuvo una confrontación allí en el arroyo de Jaboc, dice la Biblia que ya el sol comenzaba a salir. Hay un tiempo de Jacob entre aquella noche en Berseba y aquel amanecer en el arroyo de Jaboc. Ese tiempo bastó para que Jacob fuese cambiado de Jacob a Israel, para que dejara de ser el hombre que había sido y comenzara a ser el hombre que Dios quería que fuera. Cuando el apóstol Pedro fue traído al Señor, antes de ser llamado a seguir a Jesús, dice la Biblia que el Señor lo vio y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es: tú eres algo, pero llegarás a ser alguien. Hay personas que son algo, pero Dios quiere que lleguen a ser alguien. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero llegarás a ser Cefas. Llegarás a ser más de lo que piensas que eres. Llegarás a ser el instrumento que Dios podrá usar, que Dios podrá tomar. Por supuesto que en ese proceso, una de las situaciones que se enfrenta al creyente es la situación de su propia lucha contra los deseos de la carne, teniendo en cuenta también que el elemento más débil, el elemento más frágil en el ser humano es la carne. Recuerde lo que el Señor le dijo a los discípulos allá en el Getsemaní: a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y esa debilidad en la carne es la que muchas veces nos lleva a una batalla, a una lucha. ¿Cuántos creyentes están en medio de esa batalla? Y lo tremendo no es estar en medio de la batalla, sino que muchos están a punto de perder esa batalla. Están a punto de sucumbir. Están a punto de darse por vencidos. Hay quienes incluso piensan que nunca lograrán la victoria, que nunca alcanzarán ese momento en el cual puedan decir: Dios ha hecho su obra perfecta en mí. El capítulo 7 de la carta a los Romanos nos deja ver la batalla de una persona que termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Una persona que termina dándose cuenta que su carne le ha ganado la batalla, pero su anhelo es otra, es una victoria no de la carne, sino del espíritu. Y termina esa persona del capítulo 7 de Romanos expresando su triste realidad, su triste condición. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hay una cantidad de expresiones en ese capítulo 7 de la carta a los Romanos donde la persona de quien se está hablando allí realmente llega a sentirse derrotado y llega a expresar que el mal que no quiere es el que termina haciendo y el bien que quiere es el que no puede hacer. Y se da cuenta entonces que hay una ley que lo mantiene cautivo, que lo mantiene preso. Muchas veces se ha hecho la pregunta: ¿de quién está hablando el apóstol Pablo, que es el escritor de la carta a los Romanos? Pero ¿de quién habla en el capítulo 7? Tal vez alguien dice: bueno, está hablando de otra persona, de una persona que no encuentra la salida, que no encuentra la redención,
que no encuentra cómo poder ser libre de su propia condición. Tal vez está hablando de alguien a quien él conoce, pero también hay quienes dicen que Pablo está hablando de sí mismo. Pero no es del Pablo que conoce a Cristo, es del Pablo que quiso agradar a Dios sin haber tenido la experiencia de ser libertado por el poder de Dios, de su propia condición, de su propia situación. Es aquel Pablo que quiere agradar a Dios a través de su capacidad, a través de su fuerza, a través de sus propios recursos que tenía. Y recordemos quién era Pablo. Un hombre conocedor de la ley. Un hombre, de alguna manera, que guardaba la ley. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida. Y Pablo llegó a la conclusión de que el esfuerzo humano en contra de los apetitos de la carne no es eficaz, no es efectivo, que el ser humano e incluso el creyente necesita algo más que su propio esfuerzo, que su propia capacidad para ser libre y para poder vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Entonces nosotros podemos entender y podemos darnos cuenta cómo ese elemento débil que hay en el ser humano, su propia carne, muchas veces lo cautiva, lo esclaviza y lo somete a vivir una vida fracasada, derrotada, a vivir una vida sin alegría, sin gozo dentro de la vida cristiana. Son millones de creyentes los que cada noche se arrodillarán para clamar a Dios misericordia por sus fallas, por sus errores, por su situación que están viviendo. La pregunta que se hace muchas veces es, ¿estamos condenados a vivir en esa condición? La vida cristiana se debe vivir así, en medio de esa batalla que parece que nunca se va a ganar, que parece que nunca se va a alcanzar la victoria, o realmente hay una manera de poder salir de esa condición, de poder levantarnos y de poder avanzar en la dirección correcta. Creo que la mayoría de creyentes, la gran parte de creyentes, queremos agradar a Dios, queremos honrar a Dios de verdad, queremos servir a Dios como Dios determinó que lo hiciéramos. Creo que incluso me está escuchando alguien que está diciendo, Dios mío, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero ser un hombre de Dios, yo quiero ser una mujer de Dios, pero se encuentra con que hay una batalla allá dentro de su propia alma. Se encuentra con que hay una realidad que muchas veces lo aparta de Dios, lo aleja de Dios. Tal vez hay alguien que está diciendo, yo no quería hacer esto, pero terminé haciéndolo. Yo no quería vivir esto. Yo no quería estar en esta condición, pero no sé qué sucedió. Y aquí estoy en medio de esta terrible condición de mi propia vida. Y entonces algunos sencillamente dicen, para no seguir viviendo así, mejor me aparto del Señor. Pero yo le quiero decir a usted que está luchando que hay una manera de ser victoriosos, que Dios no nos ha condenado a vivir en esa condición, que si hay alguien interesado en que vivamos una vida victoriosa y una vida cristiana de gozo, ese alguien es nuestro Dios. Nos llamó por su gracia, nos alcanzó con su misericordia, nos sustenta con su poder, nos guarda bajo su cobertura por amor y no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Tal vez algunos como Jacob se encuentran en ese periodo de la vida entre el terrible anochecer y esperando el amanecer de gloria. Interesante que la Biblia dice que cuando ya amanecía, cuando ya el sol estaba saliendo, aquel varón tocó en el encaje de la cadera de Jacob y Jacob
obtuvo varias cosas en esa batalla. Número uno, el nombre de Jacob fue cambiado. De ahí en adelante ya no es más Jacob, ahora es Israel, el príncipe de Dios. Número dos, también cambió su manera de caminar. Es verdad, ahora estaba caminando cojo. Pero lo que podemos allí de alguna manera hacer nuestro es que a partir de aquel momento Jacob ya no caminó igual. Jacob comenzó a caminar diferente. Y pienso y veo a través de la Biblia que también el pensamiento de Jacob fue cambiado en ese encuentro con el varón con el cual Jacob estuvo luchando durante aquel periodo, durante aquel tiempo allí en el arroyo de Jaboc. Es importante que nosotros entendamos y nos demos cuenta que Dios sí de verdad quiere que tengamos una vida de libertad, que tengamos una vida de gozo. El vivir esa guerra azarosa en contra de los deseos de nuestra propia carne nos lleva muchas veces a vivir un cristianismo carente de alegría, carente de gozo, carente de expectativas. Y quiero decirle a usted, mi hermano, que el evangelio no es para sufrirlo. El evangelio es para disfrutarlo. O si no, leamos la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo, a pesar de su condición en la cual estaba preso, cautivo, le escribe a la iglesia para que se gocen y se regocijen con él. Un hombre que tiene quizá en sus manos la sentencia de muerte, que está viviendo en una condición deplorable, preso, cautivo en una cárcel de Roma, pero que no ha perdido el gozo. La vida cristiana se ha de vivir con gozo, porque como dice por allá en el libro de Esdras, el gozo del Señor es la fuerza que tiene el pueblo del Señor. Pero ¿cómo triunfar sobre los deseos de la carne? ¿Cómo poder salir adelante en esa batalla, en esa lucha? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer la realidad del problema. Mientras usted no reconozca que tiene un problema, que es una realidad, mientras el creyente no reconozca que hay una batalla que se está viviendo, que se está sufriendo, que hay una condición que nos está postrando, que nos está relegando, no hay manera de que pueda triunfar. El primer paso es reconocer la realidad del problema, la realidad de la situación. Es poder mirar allá dentro del corazón y saber que hay una batalla, que hay una lucha, que hay una condición. Mientras alguien no reconozca que tiene un problema, no lo puede resolver, porque si no reconoce que tiene un problema, nunca habrá el deseo de resolverlo, nunca habrá el deseo de superarlo, nunca habrá el deseo de salir de él. Primer paso, reconocer la realidad del problema. Reconoce hoy que estás teniendo un problema, que estás viviendo en una condición que no es la que tú quieres, que no es la que tú deseas y mucho menos la que Dios quiere para ti, que estás envuelto en una situación que te está minando, que está minando tu fe, que está minando tu batalla, que está minando tu esfuerzo, que está minando tu esperanza. Reconocer que se tiene un problema. Jacob vivió muchos años sin darse cuenta de su propia realidad, hasta que le llegó la noticia de que su hermano venía con hombres para asesinarlo. Recuerde que la Biblia dice que Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano, y Esaú llegó el momento que armó un ejército y vino en búsqueda de su hermano. Allí Jacob reconoció que tenía un problema, se dio cuenta que tenía un problema, y se dio cuenta que su astucia no era suficiente para salir de ese problema.
Querido amigo, querido hermano, si hoy tú te das cuenta que tienes un problema con el pecado, tienes un problema con la maldad, tienes un problema con la mentira, tienes un problema con el sexo opuesto, tienes un problema con la pornografía, tienes un problema con la bebida, tienes un problema con cualquier condición de maldad en tu corazón, hay que reconocerlo. Hay que darse cuenta que es una realidad. El pecado no es un juego. El pecado no es una diversión. El pecado no es algo que te va a traer réditos buenos. El pecado te va a hundir, te va a someter, te va a meter en una condición lamentable y triste. Pero es importante que reconozcas la realidad del problema, que cada persona reconozca la realidad de su problema. Es un problema lo que tienes. Es una situación difícil la que estás viviendo. Y la segunda cosa es que tenemos que responder al trato de Dios. Tenemos que responder a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tenemos que responder a lo que Dios y a la manera de Dios. El problema de muchos es que están tratando de resolver su problema con su propia fuerza, con su propia capacidad. Están tratando de resolver su problema usando sus propios recursos, usando su propia capacidad, usando aquello que ellos tienen y que creen que es la salida. Si de verdad quieres alcanzar la victoria en esa situación que estás viviendo, vas a tener que responder al trato de Dios. Vas a tener que ponerte en la rueda del alfarero. Vas a tener que ponerte en el taller del carpintero. Vas a tener que ir al taller del orfebre. Vas a tener que responder al trato de Dios. Si me entiendes lo que quiero decirte, vas a tener que dejar que sea Dios el que obre, que sea Dios el que te trate, que sea Dios el que meta tu mano, el que meta su mano en tu vida. Vas a tener que dejar que sea Dios el que te refine como la plata. Vas a tener que permitirle a Dios tratar contigo y no gritar mientras Dios te trata, y no protestar mientras el Dios de los cielos está tratando con tu vida. El trozo de madera que el carpintero lleva a su torno no protesta mientras es procesada. El pedazo de barro que es puesto en la rueda del alfarero no protesta mientras es moldeado con las manos de aquel experto artesano. Vamos a tener que ponernos en las manos de Dios y vamos a tener que responder al trato de Dios de una manera clara, de una manera precisa, de una manera contundente. Recuerdo a alguien que vino a hablarme y me contó su vida como persona de iglesia. Desde niño había estado en la iglesia, había sido líder de jóvenes, había sido músico, había sido todo lo que se pueda pensar dentro de una iglesia. Era considerado en su congregación como un hombre fiel, como una persona de Dios, como un joven con la unción de Dios. Sin embargo, él me contó su propia realidad. Desde mucho tiempo atrás estaba viviendo una vida doble. Estaba en una condición muy lamentable. Era una persona con una apariencia de piedad, pero estaba muy lejos de amar, de honrar y de servir a Dios. Su condición era una condición de pecado. Me contó toda su historia y me hace una pregunta. Me dice: pastor, ¿qué debo hacer para salir de esta condición? ¿Qué debo hacer? Yo le hago una contrapregunta y le digo: la pregunta que usted me hace es ¿qué debe hacer usted para ser libre de esa condición de pecado? Y él me dice: sí, pastor, lo que usted me diga, yo lo hago. No quiero seguir viviendo así. Lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Yo le pregunto: ¿qué ha hecho hasta hoy? Y él me dice: bueno, me dijeron que me metiera en un ayuno. Me metí en el ayuno.
Otro me dijo que hiciera vigilias ciertos días de la semana. Los hice también. Otro me dijo que hiciera largas oraciones y las hice, me dice aquel muchacho. Yo le digo, ¿cuál fue el resultado? ¿Pudiste salir de tu condición? Y él me dice, no, sigo igual. ¿Qué debo hacer, pastor? Dígame usted lo que debo hacer. Yo lo miro y le digo, usted no tiene que hacer nada. Entonces me miró muy aterrado. Me miró con los ojos muy abiertos. Pastor, no debo hacer nada. Y yo le digo, exactamente, no debes hacer nada. Lo que había que hacerse ya se hizo. Lo hizo Cristo por ti. Lo hizo el Señor por ti. Lo llevó a cabo el Señor por ti. Cada centavo que tú debías ya lo pagó. Cada situación que te apartaba de Dios, ya Jesús la resolvió, la solucionó. Por eso has hecho de todo y no has podido salir de allí, porque es tu lucha, es tu esfuerzo. Tú pensaste que el ayuno te iba a librar. No fue así. El que te puede librar es Cristo. El que te puede librar es el Señor. Pero es necesario que respondas al trato de Dios. Es sencillamente abandonarnos en las manos de Dios y dejar que Él lo haga por nosotros. Si tú lo puedes hacer, no necesitas de Cristo. Pero si no lo puedes hacer, entonces tu única salida es el Señor. Tu única salida es el Cristo de la gloria. El tercer aspecto a tener en cuenta para ser libre, para triunfar sobre los deseos de la carne, es rendirse a Dios. Rendirse a Dios absoluta, completa y totalmente. Es darse cuenta que la capacidad nuestra, el esfuerzo nuestro, los recursos nuestros, en cuanto a la realidad del pecado, no son suficientes. Necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos rendirle nuestra vida de verdad a Dios. Necesitamos entender que solo Él puede obrar en nuestras vidas, que solo Él puede obrar en nuestros corazones, que solo Él puede tomar nuestra triste condición y hacer de ese pedazo de barro una vasija para su gloria y para su honra. Tal vez tú estás hoy luchando, tal vez hoy tú estás batallando, tal vez hay alguien en la audiencia de Radio Unción y Presencia de Dios que está en medio de una batalla y está a punto de perderla y está a punto de ya no saber qué hacer. Hoy ven a Jesús. Ven a Jesús, no importa si eres miembro de una iglesia, si eres del coro de una iglesia. No importa si perteneces a un gran ministerio, tan solo ven a Jesús. Ven a Jesús como aquel más necesitado de todas las cosas. Hoy es el día para ser libre. Amado Dios y Padre que estás en gloria, Rey eterno, te adoro. Señor, te alabo, te bendigo y te exalto. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te ruego que hoy, Señor, tú vengas a ese corazón herido, a ese corazón abatido. Que tú hoy, Señor, intervengas en la vida de aquel que se siente derrotado. Que pueda sentir que tú estás con él. Que pueda experimentar tu gracia, tu presencia y la plenitud de tu obra en su propia vida, en su propia realidad. Bendice a los oyentes y bendice a las directivas de Radio Unción y Presencia de Dios. Bendice a El Salvador, bendice a Colombia, bendice a Latinoamérica y permite que cada día, en tu nombre, Jesús de Nazaret, haya más y más creyentes libres para ser bendecidos y vivir gozosos. En el nombre de Jesús, clamo a ti, Padre, y te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Muy bien, es mi gozo, mi alegría compartir con ustedes esta palabra del Señor. Oro a Dios para que sea de bendición para cada uno y que puedan seguir adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un feliz día para todos.